Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Regocijémonos porque vamos a ver el destello de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo en este bellísimo pasaje del Evangelio de San Juan, en el que nuestro Señor Jesucristo nos revela que ha vencido al mundo, al demonio, a la carne, a todos los apetitos que llevan al pecado, que llevan a la oscuridad, que llevan a la tiniebla, que el humano, por su naturaleza de pecado original, tiende a perderse fácilmente. Y nos avisa nuestro Señor Jesucristo que tendremos aflicción en el mundo, pero aunque nos perdamos, aunque estemos en tinieblas, aunque en algún momento nos perdamos en el camino, Él, Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios Padre, la imagen humana de Dios, ha vencido al mundo, ha vencido todo eso. Y nos da una clave para que cuando estemos perdidos, pidamos a Dios Padre. Porque Él nos dice que si pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre, el Padre nos concederá lo que pedimos. ¿Y qué es cuál es la voluntad de Dios Padre? Dios Padre y Dios Hijo, porque nuestro Señor Jesucristo nos reveló los dos mandamientos principales de los que emanan todos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que le amemos a Él sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la voluntad de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que todo nuestro camino esté guiado por esos dos mandamientos. Todo nuestro camino en este mundo material esté guiado en estos dos mandamientos. Y que lo que deseemos pedir a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, en nombre de Dios Hijo, se nos concederá. Es decir, todo lo que nos ayude a seguir el camino dentro de esos dos mandamientos, que es el amor a nuestro Señor Jesucristo, el amor al Padre, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, y el amor al prójimo, como a nosotros mismos, para seguir en el camino, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, se nos concederá. Pero no se nos concederá nada que si pedimos algo que es contrario a el camino que tenemos que seguir, obviamente Dios Padre no nos lo va a conceder, porque eso que pedimos, que nosotros no lo sabemos, pero Dios sí, nos va a apartar del camino de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuidado con lo que pedimos, hermanos, hermanas en la fe, porque puede que estemos pidiéndoselo a Dios Padre y en realidad lo estamos pidiendo al Rey del mundo, al príncipe de este mundo, que es Satanás. Por eso, hermanos, hermanas en la fe, no perdamos de vista nunca la luz de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios Hijo. Y no perdamos de vista nunca el primer mandamiento: amarás a Dios Padre, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sobre todas las cosas. Y cuando pidamos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo estamos pidiendo también a nuestro Señor Jesucristo, en nombre de Él. Y estamos pidiéndole
cosas que Él nos va a dar porque sabe que son buenas para nosotros. Las demás no nos las va a conceder. Que es una maravilla porque si pedimos, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, lo que necesitamos para seguir adelante el camino, Dios Padre, que sabe de nuestras necesidades, nos lo va a conceder. Pero el pan de Dios, el pan que nos ganemos honradamente, con trabajo, con esfuerzo, sabiendo nuestra infinita insignificancia, sabiendo que Dios lo pone todo, sabiendo que nosotros solo tenemos que poner un poquito, que es un poco de fe, para saber que Dios Padre nos va a ayudar, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar y nos va a conceder lo que necesitamos. Y lo que necesitamos muchas veces no es lo que nosotros queremos, porque a veces lo que nosotros queremos nos puede apartar del camino, aunque nosotros no lo sepamos. Por eso es muy importante comprender nuestra insignificancia y la maravillosa revelación de nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, de que Dios Padre nos va a ayudar siempre en el camino, en seguir en el camino, porque esa es su voluntad. La voluntad es que amemos a Dios Padre, a Dios Hijo, al Espíritu Santo sobre todas las cosas, y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el prójimo empieza, por ejemplo, hermanos y hermanas en la fe, si están ustedes casados en matrimonio con su esposa, pues con su esposa empieza por amarle profundamente, empieza por respetarle, por no traicionarle, por ayudarle, por no querer otra esposa, por no serle infiel. Ese es el amor que quiere nuestro Señor Jesucristo, es el amor que quiere Dios para ese prójimo. Y si pedimos lo que sea a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, en nombre de Cristo, en el nombre del amor de Cristo, permaneciendo en el amor de Cristo, pues claro que nos lo va a conceder. Si pedimos que nuestra esposa nos ame como nosotros amamos a ella, pues claro que nos lo va a conceder. Vamos a leer este bellísimo pasaje y después reflexionar con la reflexión de nuestra hermana la fe. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre, no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado. Y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si quid petieritis patrem in nomine meo David vobis. Si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Estamos en la reflexión de nuestro hermano la fe. Cristo nos asegura que cualquier cosa que pidamos a Dios Padre nos la va a conceder, siempre que sea en nombre de Cristo. De esto se extrae la conclusión de que lo que no se nos concede cuando rezamos es porque no lo pedimos en nombre de Cristo. Entonces, ¿cómo pedir algo a Dios Padre en nombre de Cristo para que no se nos conceda al 100% con absoluta seguridad? Atención, porque aquí está la fórmula para que cualquier cosa que pidamos a Dios Padre se nos conceda.
Pedir en nombre de Cristo sería como si nosotros estuviéramos rezando como Cristo lo hacía a Dios Padre. ¿Cómo rezó Cristo a Dios Padre? Con el Padre Nuestro, en el que Cristo pide que se haga su voluntad en la tierra y en el cielo, es decir, en el mundo material y en el espiritual. Pues ahí está la clave. Se nos va a conceder todo al 100% si es la voluntad de Dios Padre. Y la voluntad de Dios Padre que nos revela nuestro Señor Jesucristo es el amor. El amor primero a Dios Padre y a Dios Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que pidamos que esté relacionado con eso va a ser la voluntad de Dios. Y con el segundo mandamiento, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Todo lo que pidamos relacionado con el amor al prójimo, que es parte de la voluntad de Dios, se nos concederá. Es por eso muy importante saber cuando pidamos cosas que ni siquiera sabemos ni entendemos, a veces son fruto de la vanidad, fruto de la codicia, fruto del mundo, fruto de Satanás. No sabemos ni siquiera lo que estamos pidiendo a Dios. Esa es la prueba. Estamos pidiendo algo que tenga que ver con la voluntad de Dios, como reflexiona nuestro hermano la fe, y sabiendo que la voluntad de Dios, revelada por Dios Hijo, que es amar primero a Dios sobre todas las cosas, como mandamiento, es la voluntad plasmada en una ley, en un mandamiento. Esa es la voluntad de Dios. Amar a nuestro Señor Jesucristo sobre todas las cosas, y a Dios, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Todo eso es la voluntad de Dios. Así que cuando algo que pidamos no ocurra, tenemos que entender que no es la voluntad de Dios. Entonces ahora entra en juego lo que dice el Padre Lorin, como reflexiona nuestro hermano de la fe, que lo explica perfectamente en esta intervención que vamos a poner ahora mismo de YouTube, es que está en YouTube, donde expresa que si algo que hemos pedido no se nos concede, no es la voluntad de Dios. Y no está dentro de esos dos mandamientos. Y no está dentro del camino que Dios nos está iluminando en este mundo material para llegar al mundo espiritual. Este estoicismo cristiano que tenemos todos, que es someternos a la voluntad de Dios por nuestra naturaleza pecadora e insignificante, es la clave para permanecer en el camino de la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a escuchar a este hombre, el Padre Lorin, que con tanta vehemencia y con tanta fe es capaz de transmitir esto que nuestro Señor Jesucristo nos dice cuando dice que ha vencido al mundo, que ha vencido los deseos y la voluntad de las almas de los seres que están en tinieblas y de Satanás. Porque todo lo que pidamos al Padre en su nombre, con la voluntad de Dios, se hará según la voluntad de Dios, que ya nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo cómo es. Amar a Dios Padre, a Dios Hijo, sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Para mí es el secreto de la felicidad. Hacer lo que Dios quiere y querer lo que Dios hace. Quiero lo que Dios hace y es atractivo. Te empeñas en que Dios te haga caso. Eso ya es una magnitud de creer. Eso es lo seguro. Claro, esa vez más.
el secreto de la felicidad. Hermanos, hermanas en la fe, nos vamos con la voz del Padre Florín explicando la voluntad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sabe más que nosotros. Hermanos, hermanas en la fe, que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sid mi lux, que la cruz santa ilumine a todos los hermanos que están en tinieblas y que nunca Satanás, nunca el dragón, sid mi lux, que nunca Satanás sea mi guía ni el guía de todos los que amamos. Amén. Son secretos, los padres rubio,